Eliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Reila. Pues feliz de estar este ratito contigo. No, yo feliz, feliz, feliz de que podamos tener esta conversación. Sobre todo, yo no sé si qué está pasando en este momento del año, que estoy teniendo conversaciones con algunas instituciones de educación superior y te digo, Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, que están en procesos de contratación de roles importantes, roles de gestión, desde rector, miembros de de consejo académico, consejo directivo, vicerrectores, directores de programa, y están teniendo muchísimos retos al momento de realmente finalizar y lograr esa contratación. Yo conociendo tu experiencia, Eliana, desde la firma, yo creo que diría que mucho más de headhunters, de aliados en conseguir el talento y gran aliado nuestro en nuestras empresas para conseguir talento específicamente en Europa. Y te lo juro que te he pensado mucho y he dicho, bueno, ¿qué haría Eliana en este caso? Y por eso quería que nos compartieras tu visión. O sea, ¿qué estás viendo en este momento? ¿Está pasando lo mismo en España? Eh, lo difícil que se está haciendo armar esos cuadros directivos en las instituciones de educación superior. ¿Y por qué? ¿Por qué te parece que está pasando esto en este momento? Gracias por tu pregunta y por este espacio, Reila. Pues mira, yo creo que son varias cosas. Yo creo que es cierto que en educación está habiendo una transformación a nivel global. Y lo que ocurre con educación es que yo creo que, y sobre todo tras pandemia, nos hemos puesto en el mapa, ¿no? Como un sector acíclico, como un sector que se expande, porque no se transforma, se está expandiendo, se está ensanchando. Entonces, uno de los primeros hándicaps ha sido la falta de profesionalización de un sector como la educación. Siempre ha pivotado sobre capital humano, sobre tecnología, sobre modelo pedagógico, pero es cierto que en el momento en el que estamos hoy, donde se está poniendo mucho foco, mucha inversión, nos damos cuenta que no hay tantos profesionales que tengan esa capacidad de transformar y de hacer crecer exponencialmente los negocios en el ámbito educativo. Entonces, el primer hándicap está ahí, ¿no? Ha sido un sector que ha vivido bajo radar hasta que se ha empezado a poner en valor. Yo creo que ya nos adelanta el K12, el sector de colegios. En educación superior ya llevamos años profesionalizando y transformando. Y luego es un sector muy endogámico, donde al final, cuando se cubren este tipo de posiciones, pues muchas veces aparece una cabeza en un proyecto y suele arrastrar a sus equipos de gestión, con lo cual dejan muy poco espacio a la innovación, muchas veces. En histórico, lo que nos costaba era atraer el talento a educación, porque no lo entendían. Nos sesgaban como si fuéramos un tercer sector. Ahora yo creo que somos atractivos y a veces nos falta ser competitivos a nivel salarial. Sigue siendo un sector que tiene una escalabilidad espectacular, pero sigue siendo un sector donde se necesita que la gente se sume por el proyecto y por el propósito, pero que retributivamente no es de los más competitivos que hay en el mercado. Entonces, muchas veces atraer al final o cerrar un proceso tiene que ver también con la oferta y la expectativa que tenemos. Pero sobre todo tiene una gran parte en que no hay tantos profesionales que sepan del sector, que sean un plug and play y que puedan llevar a cabo ese momento o ese crecimiento exponencial del que estamos hablando. Creo que hay un problema de compensación, hay un problema de atracción y hay un problema de capital humano como tal. Para mí, la clave está en ser más flexibles y inspirar un poco más y salir fuera de la caja cuando queremos atraer ese tipo de perfiles. Hablabas de vicerrectores, hablabas de un plano de gestión académica, también está el plano de negocio en la universidad. Yo creo que en la parte académica es verdad que hay un higiénico, tienes que tener una serie de credenciales y que te capaciten para ser un buen gestor. En la parte de negocio estamos empezando, por lo menos en España, a ser algo más creativos y a atraer profesionales de otros sectores como el gran consumo, la industria farmacéutica, etcétera. Además se ve, es muy evidente la importancia del sector, ¿no? Para que realmente evolucionen las comunidades. Entonces creo que se hace como bastante atractivo. Y eso que tú mencionas, de que ya es diferente, ese Sí. nivel de atractividad es una gran noticia. Dame ejemplos de cómo esto se ha hecho evidente en los procesos de selección que tú lideras y en los que ayudas a tus clientes a cerrar. Bueno, realmente la evidencia te la voy a dar objetivamente y es que yo entrevisto a cientos y cientos de directivos cada año
y que todo el mundo está abierto a trabajar en el sector de la educación, cosa que cuando yo comencé a trabajar en él hace más de una década era muy difícil. O sea, muchas veces lo que te atrae es ver personas o profesionales que vienen de grandes marcas de consumo, grandes marcas de retail o de la industria farmacéutica que están ahí y es la primera sorpresa que te llevas como profesional, decir, si están contratando a gente de gran consumo, si están, ¿por qué no yo? Y segundo, porque yo creo que además está habiendo una grandísima inversión. O sea, muchas veces el indicador de cómo está el mercado te lo da un private equity. O sea, tú al final acabas viendo en qué están invirtiendo y entonces entienden que es un sector que se va a transformar, que se va a digitalizar o que tiene un objetivo claro de inversión porque han visto esa escalabilidad o esa rentabilidad. Private Equity lleva más de una década invirtiendo en educación. Comenzó con el área K12, pero llevamos ya grandísimas operaciones en España desde hace 4 o 5 años, donde se están verticalizando y se está concentrando en instituciones que hasta la fecha eran independientes, tenían una propiedad y están convirtiéndose en grandes verticales con potencia a nivel global. Eso ya es un atractivo per se para grandes profesionales que ven un indicador clave en la educación. Además, yo creo que educación, igual que sanidad, se han puesto en valor post pandemia. O sea, hemos visto que donde había empresas que estaban pasándolo mal en una supervivencia, educación ha crecido y que además es un crecimiento exponencial y que el lifelong learning es real. Y entonces, además, son sectores tan enriquecidos, son regulados, son sectores con innovación, son sectores con tecnología, son sectores con expansión geográfica o internacional. Entonces, yo donde mayor indicador tengo es cada vez que entrevisto a un directivo y termina diciendo, una, que quiere sector con propósito, que es otro de los atractivos de la educación, y dos, me encantaría trabajar en educación. Entonces, ahí tengo ya el primer indicador. Y segundo, lo que nos cuesta cuando hacemos un proceso de selección es encontrar el talento, pero no convencerle de que venga a una institución educativa a trabajar. O sea, lo que hay es poco capital humano que tenga las capacidades de poder trabajar en un entorno tan complejo como la educación. O Y sea, mencionabas la creatividad, Eliana, ¿no? Que también lo hemos visto, ya que a veces no son tan competitivos estos paquetes, estos niveles de compensación, porque dependen del músculo financiero de la institución. sí. También me imagino que has visto algunas opciones creativas de poder captar este talento y que a pesar de que quizás el paquete base de compensación no sea tan competitivo, tenga otros elementos que sí Absolutamente. ser. Algunos ejemplos que hayas Sí. visto. Aquí vamos a dividir lo que sería la parte de gestión académica de la de negocio. En gestión académica, y además está ocurriendo mucho, bueno, en educación toda la vida se ha tenido esa no concurrencia o no competencia, ¿no? O sea, estás en este proyecto y estás full time porque al final eres un embajador de mi producto, de mi marca, de mi servicio. Pues hoy las fórmulas que estamos llevando a cabo con puestos como los que mencionabas antes, de un vicerrector, de un rector, de un decano, es dejarles participar en otro tipo de actividades que enriquecen su proyecto educativo. Por ejemplo, si estamos hablando del área de ciencias de la salud, que es la que más está creciendo en educación en España, pues estamos trabajando con un decano de odontología, le dejamos tener práctica clínica. O sea, se empieza a flexibilizar ese compromiso del profesional con la institución. Y además, se han dado cuenta las instituciones que esto les enriquece porque tienen profesionales en activo que son un referente en su sector y que además pueden ser competitivos teniendo a esa persona en su gestión académica porque tiene otra fuente de ingresos. En el área de negocio, cuando hablamos de puestos pues, de marketing, ventas, recursos humanos, finanzas, lo que se está planteando es, cuando son puestos de alta dirección, lo que se está haciendo mucho es la fórmula de darles equity o phantoms a estas personas, es decir, no puedo tener una retribución competitiva, pero lo que sí que puedo hacerte es partícipe de una forma mucho más profunda del proyecto y lo que se están dando es pequeñas participaciones del propio proyecto. Si sale bien, se benefician todos, si no, no. Y lo que también estoy viendo mucho es que, pero esto tiene que ver con el contexto económico en general, que la gente cada vez más quiere trabajar por proyectos. Entonces, cuando a estas personas les dejas la capacidad de ser productivos ellos por otra vía, al final tienen un core que es el vínculo con esa institución que les está contratando, pero tienen otras fuentes de ingresos y de desarrollo profesional participando en algún otro proyecto que no se fagociten, lógicamente, que sean complementarios, que no tengan que ver con la actividad principal. Hay muchas fórmulas que se están poniendo en valor últimamente para atraer ese tipo de profesionales. Y que además desestanca el proceso, pareciera. Ya la Absolutamente. conversación no está centrada solamente en el paquete salarial, no solamente está en la compensación, sino en cómo
realmente alimenta un proyecto profesional Absolutamente. del candidato y que era parte de la conversación de las que con algunos candidatos que he conversado para algunos proyectos muy grandes, ambiciosos, te diría globales, ha sido de sus principales preocupaciones. Y quizás para cerrar esta primera llamada que estamos teniendo con este tema, que además es apasionante, y te agradezco muchísimo, Eliana, todos los datos que nos estás dando, no hay un límite en el rector. O sea, no, el rectorado no es el último cargo ni es el último paso que un candidato que venga de otro sector, que quizás ve limitado ese proyecto, plan de carrera, puede tener. Entonces, ¿qué visión tienes tú? Quizás para estos candidatos que estamos, con los que estamos conversando, que vienen de ser CEOs, ¿sabes? Directores generales de grandes instituciones o grandes empresas, lo hemos visto, farma, consumo masivo, manufactura inclusive, logística, servicios financieros y que ahora se están moviendo al sector educativo. ¿Por qué llegar a un rectorado quizás no es el último paso, sino que quizás inclusive puede ser el comienzo de una gran carrera dentro del sector educativo? De hecho, te diría que conozco a grandes rectores de instituciones educativas privadas en España. La mayoría precisamente es como un punto de inflexión el ser rector para abrir otros nuevos canales. Suelen ser consejeros de muchísimas operaciones porque en educación se cuece toda la innovación, se cuece el futuro, las nuevas profesiones, hay investigación aplicada. Entonces, esta gente es valiosísima en consejos de administración, en consejos asesores. Se generan muchísimos partnerships. La educación además se está concentrando, se está globalizando. La educación ya es para todos. Entonces, llegar a un puesto de ese tipo lo que te permite además es tener la solvencia de hacia dónde va el futuro, tener paneles de expertos, poder investigar, poder aportar valor, ser generoso, compartir. Y lo que se está haciendo muchísimo es, aparte de esas figuras de asesor, de partnership, es crear partnerships y alianzas institucionales. O sea, que creo que también ahí está la clave de la educación en un futuro. Muchas veces tú solo no llegas o tú tienes un core y eres muy bueno en algo, pero no llegas a otro punto o no sabes abarcar otro área y a través de los partnerships solucionas esas claves y un rector en ese sentido puede ser el núcleo de ese ecosistema o de ese hub donde se está innovando y se están generando constantemente ideas y proyectos y es fascinante y está ocurriendo así. Fascinante la respuesta, totalmente de acuerdo contigo, Eliana. Para nosotros es un gran honor que seas parte de nuestro grupo de aliados que nos está ayudando a ayudar a las instituciones de educación superior en el mundo. Así que te agradezco, te mando un abrazo inmenso, Yo que te enorme. hasta No sé allá. dónde te pilla mi Seguimos abrazo hablando. por el mundo, pero te lo mando gigante. Muchas gracias Igual por este para ti, rato, Elena. Eliana. Abrazo grande, que estés Un muy bien. abrazo. Adiós. Adiós.